La verdad sobre el colapso de Samsung, la alianza Japón-EU arrincona a Corea del Sur. Hola a todos. Durante años hubo una idea que parecía incuestionable en la industria tecnológica mundial. Samsung era imparable. El grande empresarial surcoreano no solo se había convertido en uno de los mayores fabricantes de semiconductores del planeta, sino que había logrado algo que durante décadas pareció imposible: superar a Japón en un sector que los japoneses habían dominado con puño de hierro. Para Corea del Sur, Samsung era mucho más que una empresa, era un símbolo nacional, la prueba de que un país pequeño podía desafiar a las potencias históricas y ganar. Pero hoy, ese relato está empezando a resquebrajarse. Samsung se encuentra en un punto de inflexión crítico, quizá el más importante de su historia reciente. Y lo más inquietante no es solo que esté perdiendo terreno, sino cómo y por qué lo está perdiendo. El origen del problema, cuando el éxito se convierte en trampa. Tras años de éxitos consecutivos, algo empezó a cambiar silenciosamente dentro de Samsung. El liderazgo absoluto generó una sensación peligrosa: la complacencia, la convicción de que la ventaja tecnológica era permanente. Y en la industria de los semiconductores, ese es el error más grave que se puede cometer. Mientras el mundo avanzaba hacia procesos cada vez más pequeños y complejos, Samsung comenzó a mostrar señales de estancamiento en el desarrollo de tecnologías clave. El problema se hizo evidente con la llegada de los procesos de nueva generación, especialmente los nodos de 3 nanómetros y 2 nanómetros. Aquí apareció un indicador decisivo: el rendimiento de fabricación, es decir, el porcentaje de chips funcionales que se obtienen en cada oblea. Samsung sufrió una caída significativa en este rendimiento, lo que encareció la producción y redujo la fiabilidad de sus fábricas. Las consecuencias no tardaron en llegar: la fuga de clientes y la humillación industrial. Ante estos problemas, muchos de los clientes más importantes de Samsung tomaron una decisión drástica: trasladar sus pedidos a TSMC, la empresa taiwanesa. Pero el golpe más duro no llegó por la lógica de la competencia, sino por algo mucho más simbólico. En el campo de las memorias de alto rendimiento que están impulsando la revolución de la inteligencia artificial, las llamadas HBM, High Bandwidth Memory, Samsung empezó a quedarse atrás. Retrasos en certificaciones, problemas de estabilidad y falta de competitividad provocaron la pérdida de contratos clave para una empresa que había construido su identidad sobre la excelencia industrial. Aquello fue percibido en Corea del Sur como una auténtica humillación. Y mientras Samsung intentaba reaccionar, otros se movían en silencio. La alianza que cambió las reglas del juego. En segundo plano, Japón y Estados Unidos estaban tejiendo algo mucho más grande que un simple acuerdo comercial. Habían aprendido de los errores del pasado. Japón aportaba algo que nadie más podía ofrecer: materiales críticos de máxima precisión. Estados Unidos dominaba otro pilar esencial: los equipos de fabricación más avanzados del mundo. Juntos, estaban reconstruyendo el corazón de la industria global de los semiconductores. Así nació lo que hoy se conoce como la Alianza Japonesa-Estadounidense de Semiconductores, un sistema tan sólido que en la práctica monopoliza los procesos más avanzados de fabricación. Y en ese nuevo tablero, Samsung ya no ocupaba la posición dominante de antes. 2025, la noticia que sacudió a la industria. El punto de no retorno llegó en 2025. La empresa estadounidense Lam Research, líder mundial en equipos de grabado, y la compañía química japonesa JSR anunciaron una alianza estratégica para el desarrollo de semiconductores de próxima generación.
La noticia recorrió el mundo en cuestión de horas. En Corea del Sur, el impacto fue inmediato. Los medios hablaron de un golpe directo a las empresas nacionales. En foros y redes sociales se repetía una frase con frustración contenida. Una vez más, Japón y Estados Unidos nos han adelantado. Y no era una exageración. ¿Por qué esta alianza es tan importante? Para entender la magnitud de este acuerdo, hay que detenerse un momento en cómo se fabrica realmente un semiconductor. Un chip no es una pieza sólida, sino una obra de ingeniería extrema. Decenas de miles de millones de circuitos microscópicos grabados sobre una finísima lámina de silicio llamada oblea. El proceso más crítico de todo ese recorrido es la litografía. Aquí, la luz se utiliza para dibujar patrones increíblemente precisos sobre el silicio. No hablamos de micras, ni siquiera de nanómetros visibles. Hablamos de estructuras miles de veces más finas que un cabello humano. Y para que eso sea posible, existe un material absolutamente indispensable. La fotorresina, que es un material fotosensible líquido que reacciona a la luz, especialmente UV, endureciéndose para formar un sólido, usándose en tecnologías como la impresión 3D. El cuello de botella invisible. Las fotorresinas. La fotorresina reacciona a la luz y permite diferenciar las zonas que deben convertirse en circuitos de las que no. Durante años, las fotorresinas orgánicas fueron suficientes, pero cuando el ancho de línea descendió por debajo de los 17 nanómetros, alcanzaron su límite físico. Las capas se deformaban, los patrones colapsaban, la precisión se volvía incontrolable. La solución llegó con una nueva generación de materiales, las fotorresinas inorgánicas, basadas en compuestos metálicos. Estas ofrecen mayor resistencia, mejor absorción de la luz y una estabilidad muy superior. Entre ellas, las fotorresinas basadas en estaño se convirtieron en piezas clave para la litografía EUV, esencial para los chips de inteligencia artificial. Y aquí aparece un nombre decisivo: JSR, la pieza clave de Japón. La empresa japonesa JSR lidera este campo. En 2021 dio un paso estratégico al adquirir la startup estadounidense Impria, especializada en fotorresinas metálicas. El resultado fue contundente. JSR controla hoy más del 30% del mercado mundial de fotorresinas compatibles con EUV. Mientras tanto, Corea del Sur sigue investigando, pero en 2025 ninguna empresa ha logrado todavía una producción estable a gran escala. No es un retraso puntual, es una diferencia construida durante décadas. Lam Research y el dominio del grabado. El otro pilar de esta alianza es Lam Research. En el campo de los equipos de grabado, los que literalmente esculpen el silicio, Lam domina aproximadamente el 45% del mercado mundial y hasta el 80% en los procesos más avanzados. Además, ha desarrollado tecnologías de resistencia secas que permiten crear líneas ultrafinas con una estabilidad imposible para los métodos tradicionales. Estas tecnologías son esenciales para memorias avanzadas y chips de alto rendimiento. El resultado es claro: Japón controla los materiales, Estados Unidos controla los equipos. Juntos dominan la litografía, el corazón de la fabricación, la posición incómoda de Corea del Sur. Por muy grandes que sean las fábricas surcoreanas, mientras dependan de materiales y equipos extranjeros, la autonomía tecnológica es una ilusión. En Corea del Sur, el recuerdo de 2019 sigue muy presente, cuando las restricciones japonesas casi paralizaron las líneas de producción de Samsung y SK Hynix.
Aunque el gobierno invirtió enormes recursos en autosuficiencia, 6 años después, los resultados siguen siendo limitados. Y esta alianza no es solo empresarial, una estrategia de seguridad económica. Detrás de todo esto hay una estrategia estatal. Estados Unidos creó el Centro Nacional de Tecnología de Semiconductores. Japón respondió con su propio Centro de Tecnologías Avanzadas, coordinado estrechamente con Washington. Japón se enfoca en materiales y equipos. Estados Unidos lidera diseño y arquitectura. El bloque resultante es extremadamente sólido. Corea del Sur, atrapada entre esta alianza y su dependencia del mercado chino, queda en una posición incómoda, sin acceso prioritario a tecnologías clave. El regreso silencioso de Japón. Mientras tanto, Japón avanza sin hacer ruido. Aunque los focos suelen apuntar a TSMC o Intel, la realidad es que sin tecnología japonesa, ninguna fábrica del mundo podría operar un solo día. Tras décadas en la sombra, Japón ha vuelto al centro del escenario. El símbolo de ese regreso es Rapidus. Su planta en Hokkaido no es solo una fábrica, es un proyecto nacional. Con una inversión histórica de 1,72 billones de yenes y el respaldo de Toyota, Sony y NTT, Rapidus aspira a producir chips de 2 nanómetros. En 2025, la instalación de equipos EUV y la presentación de las primeras obleas de prueba confirmaron lo impensable años atrás. Japón ha vuelto. 2 caminos, 2 destinos. Mientras Samsung pierde impulso, Japón avanza con paso firme. No se trata de suerte, es el resultado de visión a largo plazo, constancia y cooperación internacional. El equilibrio del poder tecnológico está cambiando. Y esta vez, la historia no la escribe quien produce más, sino quien controla los cimientos invisibles de la tecnología moderna. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este análisis te ha resultado interesante, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Nos vemos en el próximo video.